Bien, vamos a empezar con la clase entonces. Como ven, hoy vamos a ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann o de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo el teorema de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y nos dice esto, suponga que f de z está escrita en su parte real e imaginaria y es diferenciable en un punto z. Entonces las derivadas parciales de primer orden de u y v existen, ¿va? Porque es diferenciable. Y además satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son estas de acá. La parcial de la parte real con respecto a x es igual a la parcial de la parte imaginaria con respecto a y. Y además se cumple también que la parcial de la parte real con respecto a y es igual al negativo de la parte imaginaria con respecto a x. Estas las tienen que aprender, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, aquí quiero que veamos un poco de lógica antes de continuar. ¿Sí? Porque quiero que veamos lo siguiente. Lo que nos está diciendo el teorema es que si la función es diferenciable, entonces la función en un punto, entonces la función cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Voy a hacer algo aquí, lo voy a poner z sub 0, lo voy a llamar. ¿Sí? Entonces, si es diferenciable en un punto, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, el detalle es que no, si ya sabemos que es diferenciable, nosotros sabemos que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. Mientras que nosotros más bien necesitamos a veces saber si una función es diferenciable, ¿verdad? Bueno, en realidad estas ecuaciones por sí mismas no nos van a decir si una función es diferenciable. Se necesita algo más. Se necesita algo más. Pero esta es una condición necesaria. Es decir, si no se cumple, sí sabemos que no es diferenciable. ¿Sí? Si es diferenciable, estas se cumplen. Si no se cumplen, pues sí sabemos que la función no es diferenciable. Pero si se cumplen estas, no vamos a saber si la función es diferenciable. Puede ser que sí o puede ser que no. Para eso quiero que veamos un poquito de lógica. Cuando nosotros tenemos una proposición que A implica B, así como tengo acá, A implica B, si esto se cumple, entonces esto también se cumple. Resulta que el hecho de que la función es diferenciable sería la proposición A, y la proposición que dice que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann sería B. Entonces, si es diferenciable, entonces se cumple. Eh, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Pero noten que la flecha solo está en esta dirección. No es un sí, solo sí. Para que la flecha estuviera en la otra dirección también, aquí tendría que tener, bueno, flechita acá, ¿verdad? Y es un sí, solo sí. Pero este no es un sí, solo sí. Entonces, si este se cumple este. Pero si este se cumple, no necesariamente se va a cumplir este. ¿Sí? Puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann,
eso no indica que la función es diferenciable. ¿Verdad? No significa que la función es diferenciable. Lo que sí podemos decir, y esto se llama la contrapositiva, la contrapositiva de esta expresión lógica, es que no B implica no A. Cuando tenemos esto, A implica B, eh, no es cierto que B implica A, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que no B implica no A. O sea que el hecho de que no se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann sí nos da a entender que la función no es diferenciable en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann o Cauchy-Riemann, como quieran llamar, eh, no nos van a servir por sí solas, no nos van a servir para decir si una función es diferenciable o no. Lo que no, bueno, no nos van a servir para decir que la función es diferenciable. Lo que nos van a servir, para lo que nos van a servir es para decir que una función no es diferenciable. ¿De acuerdo? Nuevamente, es una condición necesaria. O sea, si esto se cumple necesariamente, se tiene que cumplir esto. Pero si esto se cumple, no necesariamente se va a cumplir esto. Para que pudiéramos tener la otra dirección, tendría que esto ser un sí y solo sí. O B ser una condición suficiente para A. Pero no, es una condición necesaria. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto que acabo de explicar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Bien. Entonces, lo que vamos a tener con las ecuaciones de Cauchy-Riemann es un criterio para la no analiticidad. ¿Sí? Si recuerden que para que una función sea analítica en un punto, tiene que ser primero diferenciable en un punto. Entonces, si no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces no va a ser diferenciable y por lo tanto no va a ser analítica. ¿Sí? Entonces, si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en cada punto z en un dominio de, entonces la función f de z no puede ser analítica en ese dominio. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mostrar que el conjugado de z cuadrado no es analítica en ningún punto. ¿Sí? Ningún punto. Para eso lo que vamos a hacer es pues simplemente escribirla en su parte real y parte imaginaria. Sería z igual a x más y. Pero es el conjugado de eso. Entonces es x menos y elevado al cuadrado. Por lo tanto lo que tengo acá es x cuadrado menos 2xy y cuadrado, ya desarrollando. Por lo tanto, u es, la parte real es x cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria es menos 2xy. Ahora, si aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, parcial de u con respecto a x, pues es 2x, y la parcial de u con respecto, de v, perdón, con respecto a y es menos 2x. ¿Sí? Entonces aquí vemos que no se cumple la primera parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque la primera parte dice que la parcial de u con respecto a x debe ser igual a la parcial de v con respecto a y. En este caso sabemos que no pueden ser iguales, porque no es cierto que 2 es igual a menos 2. ¿Verdad? Si nosotros igualamos esto, nos queda que 2 es igual a menos 2. Eso es imposible, ¿verdad? Y si hacemos la parcial de u con respecto a y, la otra parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la parcial de u con respecto a y es menos 2y, y la parcial de v con respecto a x es menos 2y, pero como hay que multiplicar por menos 1, parcial de v con respecto a x,
Entonces, nos queda que menos parcial de v con respecto a x es 2y, y esto no es igual a esto. Por lo tanto, como no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces esta función no es analítica, y como no es analítica en ningún punto, porque el punto que tomamos es arbitrario, ¿verdad? ¿Sí? El punto que tomamos es arbitrario. Entonces, para cualquier punto esto se va a dar, las ecuaciones no van a ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, no, no es analítica en ningún punto. Bien. ¿Está claro esto? ¿Está claro este ejercicio? Vamos a continuar entonces. Bien. Ahora vamos a tener, acá teníamos una condición necesaria para la analiticidad, ¿verdad? ¿Sí? Y les expliqué qué significa condición necesaria. Implica que si A implica B, B es una condición necesaria, ¿sí? Porque si A es cierto, B necesariamente es cierto. Ahora, pero ya sabemos que si B es cierto, A no necesariamente va a ser cierto, ¿verdad? Ahora vamos a tener una condición suficiente para la analiticidad, ¿sí? Este teorema nos dice, suponga que las funciones reales u, x, y v, x, y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas también en un dominio D. Si u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos de D, entonces la función compleja f es analítica en ese dominio, ¿sí? Es analítica en ese dominio. Y de esto podemos sacar también el criterio para la diferenciabilidad. Noten que lo que nos está diciendo el teorema 3 es bastante fuerte, ¿verdad? O sea, si las funciones cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no solo eso, sino que además las partes real e imaginaria de la función f son continuas, y además de eso, en un dominio, ¿verdad? Y además de eso, las derivadas parciales de primer orden son también continuas en ese dominio. Se tienen que cumplir, ¿cuánto? Digamos, son 7 cosas. 7 cosas tienen que cumplirse. 1, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. 2, U debe ser continua. 3, V debe ser continua. 4, la parcial de U con respecto a X debe ser continua. 5, parcial de U con respecto a Y debe ser continua. 6, parcial de V con respecto a X debe ser continua. 7, parcial de V con respecto a Y debe ser continua. ¿Sí? Se debe cumplir todo eso, ¿sí? Y si eso se cumple en un dominio, entonces la función es analítica en ese dominio. Noten, ¿verdad? Lo fácil que va a ser ahora probar que una función es analítica, ¿verdad? Entonces, ya con esto sí podemos concluir, ya con todo esto sí podemos concluir que una función es analítica. También podemos concluir que una función es diferenciable. ¿Cómo? Noten que es bien parecido a esto, pero dice si las funciones reales, u y v, son continuas, tienen derivadas parciales de primer orden continuas en alguna vecindad, pero aquí estamos ya hablando de un punto, no de un dominio, ¿verdad? En alguna vecindad del punto z, y u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces entonces f, perdón, es diferenciable en z. Estamos hablando de un punto, ¿verdad? ¿Sí? De un punto. Ya vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tener que diferenciar completamente esto, el criterio para la diferenciabilidad, y este teorema de acá. Ya vamos a hacer un ejercicio en el que va a ser completamente necesario poder hacer eso. Además,
Fíjense bien, ahora tenemos una fórmula para encontrar la derivada, ¿sí? La derivada de f de z, mucho más fácil. O sea, ya tenemos, recuerden, tenemos fórmula para encontrar la derivada de funciones de variable compleja, pero las fórmulas que tenemos, y se las voy a mostrar, ¿sí? Son estas. Y claro, estas son para cuando la función está en términos de z, ¿verdad? Pero si la función está en términos de su parte real e imaginaria, que es lo que más vamos a tener, ¿verdad? Generalmente, o lo que más nos va a interesar. Entonces, nosotros podemos usar esta fórmula. ¿Lo ven? Y simplemente tengo que calcular la parcial de u con respecto a x más i por la parcial de v con respecto a x. O, alternativamente, parcial de v con x parcial de, vamos a decir, parcial de v con respecto a y menos i parcial de u con respecto a y. ¿De acuerdo? Eso es todo. Déjenme corroborar esa fórmula, creo que la tengo mala. No, sí está bien. Está bien. Bien, entonces tenemos un teorema más. Suponga que la función f de z está escrita en su parte real e imaginaria y es analítica, ¿sí? Es analítica en un dominio. Entonces, si el módulo de z es constante en D, también es constante la función. No solamente el módulo es constante, sino que también la función. Y también, si la derivada de z es cero en algún dominio, entonces la función es constante en ese dominio. ¿Sí? Ya vamos a trabajar con este teorema, vamos a probar la primera parte y de ejercicio les va a quedar a ustedes que hagan la segunda parte. ¿De acuerdo? La demostración del teorema. Ya vamos a trabajar en eso. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mostrar que la función x más seno de x coseno hiperbólico de y más y más i por y más coseno de x seno hiperbólico de y es analítica en un dominio apropiado. Bien. Lo que tenemos que hacer pues es mostrar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también debemos probar que las funciones u y v son continuas y sus derivadas parciales de primer orden también son continuas en ese dominio. Bien, lo primero que vemos es que si derivamos u con respecto a x, aquí tengo 1 más, solo tengo que derivar esto, ¿verdad? Porque esto es constante. Si estamos derivando con respecto a x, entonces me queda coseno de x por coseno hiperbólico de y. ¿Sí? Y si acá derivo parcial de v con respecto a y, esto sería 1 más, esto es constante, y la derivada del seno hiperbólico de y, pues es coseno hiperbólico de y. Aquí está. ¿Sí? Quedan exactamente iguales, ¿verdad? Por lo tanto, ya se cumple la primera parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, la segunda parte, parcial de u con respecto a y, esto sería 0, esto es constante y lo multiplico por la derivada de coseno hiperbólico de y, que es seno hiperbólico de y, ¿verdad? No es negativo, es un seno hiperbólico positivo siempre. Y igual acá, bueno, aquí quien voy a derivar es con respecto a x, entonces esto es 0, esto es menos seno de x, y esto sería pues siempre seno hiperbólico de y porque es constante, y aquí lo tengo. Esto entonces es igual al negativo de esta, y por lo tanto se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además, yo sé que esta función es, si separamos ahí en pedacitos, por decirlo así, una función polinómica es continua.
¿sí? En todo el plano, ¿verdad? Si hablamos de funciones de dos variables, es continua en todo R2, ¿sí? Bueno, es continua también en todo el plano complejo, ¿verdad? Igual, esta es continua en todo R2 y esta es, bueno, esta y esta es continua en todo R2. Como es una multiplicación de funciones continuas, entonces esta parte es continua y como esta es la suma de funciones continuas, entonces todo esto es continuo. Estamos usando eh, la continuidad de las funciones de dos variables, funciones reales de dos variables que ustedes vieron en cálculo 2, ¿verdad? Y lo mismo sucede acá, esta función es continua por lo mismo que les acabo de decir, ¿sí? Son continuas en todo R2, ¿verdad? Si trasladamos eso sería continuas en todo el plano complejo. Igual ocurre con todas las derivadas, porque son multiplicaciones y sumas de funciones continuas. Por tanto, esta es continua, continua y continua. ¿Sí? Y en todo R2. Por lo tanto, como estas son continuas, las derivadas parciales del primer orden son continuas y cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la función es analítica. ¿En qué dominio? En todo el plano complejo. ¿Sí? En todo C. Para cualquier número complejo. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos utilizando esa condición suficiente para la analiticidad. Bien, preguntas hasta el momento. ¿No hay preguntas? Muy bien. Bien, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a encontrar constantes reales A, B, C y D, de modo que esta función sea analítica. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para eso voy a calcular la parcial de U con respecto a X, que sería la parcial de esto con respecto a X, que da 2X más AY, ¿verdad? ¿Sí? Ya que Y es constante, A es constante, la derivada de X es 1. Y la derivada de V con respecto a Y sería, bueno, esto es 0, y me quedaría de X, aquí 2Y. Y por otro lado también la parcial de U con respecto a Y, que sería esto, y la parcial de V con respecto a X, que sería esto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que igualar esta con esta. ¿Sí? Parcial de U con respecto a X con la parcial de V con respecto a Y. Eso nos lleva a que noten que son exactamente iguales, solamente que aquí tengo D y aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo A, entonces D debería ser igual a 2. Y A debería ser también igual a 2. ¿Sí? Además tengo que igualar esto, pero al negativo de esto. Aquí me equivoqué. Vamos a corregir eso. Entonces lo que tengo aquí es
x más 2by igual a menos 2cx menos dy. Entonces aquí sería a igual a menos 2, ¿verdad? Y d es igual a menos b. Bien, ahora sí. Entonces igualamos esto al negativo de esto, ¿verdad? Este al negativo de esto. Entonces nos queda esto. Igualamos aquí a igual a menos 2c, porque nos queda y menos d es igual a 2b, que es lo mismo que d igual a menos 2b. Despejamos aquí y tenemos que como a es igual a 2, c sería igual a menos 1. Y como d es igual a 2, b sería también igual a menos 1. ¿Sí? Y ahí está. Encontramos constantes tales que la función sea analítica, porque además esta función es continua. ¿Sí? Esta función también es continua. Hablando de la función real, es continua. Esto es continuo, ¿verdad? ¿Sí? Incluso no es continuo, no importa qué número vaya aquí. Y no importa qué número vaya aquí. Es continuo. Igual esta. Todas son continuas. Ahora, ese número importa para que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, al tener estas constantes, y todas son continuas, todas las funciones de las que hablamos son continuas, entonces sería analítica en todo el plano complejo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Bien, ¿no hay preguntas? Bien. Vamos a hacer un ejercicio más entonces. Si están ahí todavía, ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a mostrar que la función, esta función, no es analítica en ningún punto, pero sí es diferenciable a lo largo de y igual a x más 2. En esta recta sí es diferenciable. Bien. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar este criterio para la diferenciabilidad. ¿Sí? Y noten que, bueno, pero primero vamos a desarrollarlo. Aquí es donde les digo que tenemos que ver la diferencia que hay entre esto, que es el criterio para la diferenciabilidad, y esto, que es el criterio para la analiticidad. Como ven, son muy parecidos, pero hay cuestiones ahí muy sutiles que tenemos que tomar en cuenta
y es muy importante que las podamos distinguir, ¿verdad? Las podamos distinguir para poder entender bien esto, ¿sí? Miren, yo siempre digo lo siguiente en las clases, hay que leer las letras pequeñas de los teoremas y de las definiciones, ¿verdad? También. No solamente hay que fijarse en, bueno, sí, las funciones tienen que ser continuas, eh, también las derivadas parciales de primer orden, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya vamos a ver un detalle que también tenemos que tomar en cuenta, que está aquí en el teorema, ¿verdad? Un detallito muy sutil, pero que hay que tomarlo en cuenta para poder entender bien esto. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros hacemos las derivadas aquí, parciales, la derivada de u, o sea, la derivada de u de esto con respecto a x es 2x menos 1. ¿Sí? Y la derivada parcial de esto con respecto a y es 2y menos 5. Aquí, en este punto, no podemos decir que no son iguales. ¿Sí? No podemos decir que no son iguales. Como por ejemplo, acá. Acá sí podemos decir que no son iguales porque no es posible que, dado un x, esas expresiones sean iguales, porque una es positiva y la otra es negativa. Es como decir que 2 es igual a menos 2 o que 10 es igual a menos 10. ¿Verdad? O sea, un número no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Aquí definitivamente no son iguales. ¿Sí? Es imposible, completamente imposible. Pero acá, bien que pueden ser iguales. ¿Sí? Y de hecho ya al igualar estas expresiones vamos a ver que vamos a encontrar una parte del plano complejo en la que sí son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a dejarlo en espera todavía, ¿verdad? Además, si hacemos las derivadas parcial de u con respecto a y v con respecto a x, de u con respecto a y me da 1 y de v con respecto a x me da menos 1. Entonces vemos que se cumple las segundas ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? ¿Sí? Parcial de u con respecto a y es igual a menos parcial de v con respecto a x. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, vamos a igualar esta derivada con esta derivada. ¿De acuerdo? Vamos a igualar esta derivada con esta derivada. Y lo que tengo es esto. Que 2x menos 1 es igual a 2y menos 5. Si yo aquí despejo para y, ¿sí? Yo voy a tener que y es igual a x más 2. Entonces vemos que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen ¿dónde? En esta línea recta. ¿Sí? Se cumplen en esa línea recta. Ahora, ¿qué podemos concluir entonces? ¿Qué podemos concluir entonces? Además, fíjense ustedes, se cumplen todas las condiciones del teorema porque esta función es continua. U es continua, ¿sí? Esta es continua porque es polinómica, ¿verdad? Esta es continua. Bien. Esta, que es la primera derivada parcial, es continua, esta es continua, esta es continua y esta es continua. ¿Se cumplen todas las condiciones del teorema para decir que es analítica? ¿Qué opinan ustedes? O sea, el teorema nos dice, si U y V son continuas, en este caso lo son, y las derivadas parciales de primer orden son continuas, que en este caso lo son, y cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en algún dominio de, y estas cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en algún dominio. ¿Qué opinan ustedes? Necesito que se vuelva interactiva la clase. ¿Qué opinan?
Bien, son analíticas en y igual a x más 2. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Vamos a ver. Bien, ahora quiero que observen algo. El ejercicio nos está diciendo que probemos o que mostremos que esta función no es analítica en ningún punto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Le puedo explicar? Ah, como les digo, es un detalle muy sutil, pero que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Vemos que se cumple que las funciones u y v son continuas en el ejercicio que estamos haciendo. Las derivadas parciales de primer orden son continuas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que D debe ser un dominio. ¿Sí? Debe ser un dominio. Ese es el detalle. D debe ser un dominio. El problema, vamos a ver, recuerden, ¿qué es un dominio? ¿Cuál es la definición de dominio? ¿La recuerdan? Sería, Ajá. es todos los puntos donde existe la función. Sí, pero es que vimos la definición de un dominio cuando vimos la definición de una vecindad, conjunto abierto, conjunto cerrado, conexo, todo eso, ¿recuerdan? O sea, al hablar de un dominio, ¿cómo debe ser? ¿A qué le llamamos Debe un ser, dominio? Ajá. Debe ser un conjunto que cumple dos características. ¿Cuáles son? Tiene que ser un conjunto abierto y conexo. Muy bien, debe ser un conjunto abierto y conexo. El detalle con el conjunto donde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, acá, el detalle es que este conjunto no es abierto, sí es conexo. ¿Verdad? Dados dos puntos en la recta, yo puedo unirlos sin salirme de la recta, ¿verdad? Pero no es abierto. No es abierto. ¿Por qué no es abierto? Porque resulta que todos los puntos en la recta son puntos frontera. ¿Por qué? Porque si yo tengo este punto de acá y me hago una vecindad, voy a tener el punto 1,3, digamos, y me hago una vecindad, la voy a hacer. Si yo me hago una vecindad, digamos, en este punto de acá, esa vecindad, y no importa qué tan pequeña la haga, esa vecindad siempre va a contener puntos que están en el conjunto y puntos que están fuera del conjunto. Por lo tanto, es un punto frontera. Todos estos son puntos frontera. Entonces, cuando contiene a todos sus puntos frontera, decimos que es un conjunto cerrado, ¿verdad? De hecho, este es cerrado. ¿De acuerdo? Este es un conjunto cerrado, de hecho. Contiene a todos sus puntos frontera. O sea, no tiene puntos interiores, de hecho, no tiene puntos interiores este punto. Entonces no es abierto, no es un dominio, por lo tanto, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en este conjunto, pero no es un dominio. Entonces, por eso les digo, es algo bastante sutil, ¿verdad? Pero que es necesario tomarlo en cuenta.
Entonces, a la conclusión que llegamos es que como las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, sí se cumplen en esta recta, ¿verdad? Se cumplen en esta recta, pero esa recta no es un dominio, entonces no es analítica en ningún punto. Porque en cualquier otro punto no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y donde sí se cumplen, pues no es un dominio. Entonces en ningún punto es analítica. Ahora, sí es diferenciable. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice el criterio para la diferenciabilidad. Y este es el punto. Aquí nos dice que todo eso debe cumplirse en un dominio, ¿verdad? Todo eso de que son continuas, que las derivadas de primer orden son continuas, derivadas parciales de primer orden son continuas, las ecuaciones de Cauchy-Riemann deben cumplirse en un dominio. Pero acá nos está diciendo que todo eso debe cumplirse en un punto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Esta se cumple en un dominio, esta se cumple en un punto. En un punto. Ahora, hay algo más aquí, ¿verdad? Las derivadas parciales deben ser continuas también en alguna vecindad del punto Z. Es parte de la letra pequeña que les digo del teorema, ¿verdad? Y que hay que tomar en cuenta todo eso. Entonces, todo eso sí se cumple acá en el ejercicio 8. ¿Por qué? Porque primero dice U y V deben ser continuas. Estas son continuas. Además, en el punto, ¿verdad? Y de hecho sabemos que son continuas en todo R2. Además, estas deben ser continuas en una vecindad de Z sub 0. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que sí, ¿verdad? En efecto, estas funciones 2x menos 1, 2y menos 5, 1 y menos 1 son funciones continuas en todo el plano. ¿De acuerdo? Son funciones continuas en todo el plano. Entonces, si son continuas en cualquier vecindad que hagamos de Z sub 0. ¿Sí? Y no importa cuál punto tome de la línea recta, ¿verdad? No importa cuál punto, siempre en cualquier vecindad que hagamos, esas derivadas parciales van a ser continuas. Porque son continuas en todo el plano. ¿De acuerdo? Además, deben cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto, ¿verdad? Entonces, no importa el punto que tomemos aquí, se van a cumplir en toda la línea recta. Entonces, para cada punto de esta línea recta, se cumplen las condiciones de este criterio. Perdón. De este criterio. Para cada punto en la línea recta. Por lo tanto, la función no es analítica en ningún punto, pero sí es diferenciable en esta recta. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Necesito que esto quede claro porque es una distinción bastante sutil y hay que manejarla, ¿verdad? ¿Está claro entonces? Muy bien, excelente. Excelente. Bien. Ahora, yo les tengo una pregunta un tanto más conceptual. ¿Sí? Suponga que ustedes tienen una función analítica en algún dominio. ¿Será que el conjugado de esa función también puede ser analítica? ¿Qué opinan ustedes?
¿qué dicen? Si una función es analítica en un dominio, ¿el conjugado también es analítico? Quiero que me respondan, a ver. Ajá, bien. Al momento. Bueno, pero es el conjugado de z que no es diferenciable. Pero este es el conjugado de f de z. Podría ser que sí. O sea, el conjugado de z no es diferenciable, pero el conjugado de f de z puede ser que sí. Es distinto, ¿verdad? Bien. Veamos un poco. Si f es analítica, entonces se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Es una condición necesaria, nosotros lo sabemos. Entonces, parcial de u con respecto a x es igual a parcial de v con respecto a y. Y parcial de u con respecto a y es igual a menos parcial de v con respecto a x. Además, si g de z es igual al conjugado de f de z, como lo tengo acá, en ese dominio, entonces yo lo escribiría así. Sería el conjugado de u más ib. Si f de z es u más ib, entonces el conjugado sería u menos ib, que también lo puedo escribir así. U más ib', donde b' sería menos b, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann, vemos que tendríamos que tener que parcial de u con respecto a x debe ser igual a la parcial de v' con respecto a y. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que la parcial de v' con respecto a y es el negativo de la parcial de v con respecto a y. Y como ya sabemos que en ese dominio esto es igual a esto, entonces es imposible que esto también sea igual al negativo de esto. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces podemos decir que no. Si f de z es analítica, entonces el conjugado no va a poder ser analítico, por esto que acabamos de comprobar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y si lo hacen con la otra ecuación, con la otra parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no va a funcionar. Va a quedar igual, ¿verdad? Gracias. ¿Preguntas entonces hasta el momento? Bien, vamos a hacer un último ejercicio por hoy. Y lo que nos pide este ejercicio es que probemos el teorema 4 el teorema 4 parte 1. O sea, vamos a probar que si el módulo de una función es constante en un dominio, entonces también la función es constante. O sea, la conclusión es que si el módulo es constante, entonces la función es constante. ¿Sí?
Si el módulo es constante, entonces la función es constante. ¿De acuerdo? Ese es lo que vamos a probar. Bien. Entonces, como la hipótesis del teorema es que el módulo es constante, entonces vamos a suponer que tenemos una función cuyo módulo es constante en algún dominio. ¿Sí? Si nosotros escribimos f de z de esta forma, ¿sí? F de z de esta forma, entonces nosotros tenemos que el módulo de f de z elevado al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a, o sea, elevamos al cuadrado a ambos lados aquí. ¿Sí? Y como f de z es u más ib, nosotros sabemos que módulo de z al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? O parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, módulo de z de f de z elevado al cuadrado sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Y esto pues está igualado a c cuadrado, que es una constante compleja, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es calcular las derivadas parciales con respecto a x, ¿sí? Y aquí estamos usando derivadas implícitas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, más o menos eso, ¿verdad? Porque yo sé que, más bien la regla de la cadena es la que estamos usando acá, ¿verdad? Sí, regla de la cadena. Yo derivo u cuadrado, como eso sería 2u, pero debo derivar lo que está interna, la parte interna de la función, que es u, y como u depende de x y y, entonces tiene que ser aquí multiplicado por u sub x, igual acá 2b por b sub x. Y esto igualado a 0, porque este es constante. Y también si derivo con respecto a y, sería 2u por u sub y, que es la parcial de u con respecto a y, más 2b por la parcial de v con respecto a y. Y eso también es igual a 0. Bien. Lo que vamos a hacer acá entonces es reemplazar usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que de ahora en adelante lo voy a escribir así, CR. Entonces, yo sé que la parcial de u, bueno, voy a reemplazar v ahorita. Yo sé que la parcial de v con respecto a x es igual al negativo de la parcial de u con respecto a y. Entonces yo voy a sustituir acá esto por menos parcial de u con respecto a y. Y aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Igual acá voy a sustituir b sub y. Yo sé que la parcial de v con respecto a y es igual a la parcial de u con respecto a x en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué estoy usando esto? Bueno, aquí lo sustituí, ¿verdad? Parcial de v con respecto a y lo sustituí por parcial de u con respecto a x. ¿Por qué estoy usando eso? De sustituir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque una parte del teorema dice que, en las hipótesis del teorema dice que si f es analítica, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por eso las estoy sustituyendo acá. ¿Sí? Noten, ¿verdad? Todos los detalles del teorema. Todos los detalles. Bien, ahora lo que voy a hacer es, bueno, esto aquí puedo sacar factor común 2, se cancela, igual acá. Y acá yo tengo que u por u sub x es igual a v por u sub y. ¿Sí? Despejando. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar para u sub x. Y me queda que u sub x, o la parcial de u con respecto a x es b sobre u por u sub y. ¿Qué voy a hacer ahora? Sustituir esto acá, en esta función. Yo voy a tener u por u sub y es igual a multiplicar esto por b aquí, sería b cuadrado sobre u por u sub y. ¿Sí? Sustituir u sub x acá. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es sacar factor común u sub y. ¿Sí? Y como me queda u sub y multiplicado por esto, yo sé que u sub y tiene que ser 0, ¿verdad?
O este es 0 o este es 0 o ambos son 0. Entonces igual a 0 U sub y. U sub y tiene que ser 0. Esto porque también sabemos que U y V no son 0, ¿verdad? ¿Sí? U y V no son 0. Estamos suponiendo que es una función ¿sí? En la que ni U ni V son 0. ¿Sí? Entonces esto debe ser 0. Por lo tanto, como U sub y es 0, al sustituir acá, tenemos que 0 multiplicado por esto nos da que U sub X también es 0. Entonces, tanto la parcial de U con respecto a Y es 0, como también la parcial de U con respecto a X. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir de U con esto? Si yo tengo que la parcial de U con respecto a Y es 0, ¿qué puedo decir de U? De la función U. O sea, si la derivada de U me da 0, cuando derivo con respecto a Y, ¿qué conclusión puedo llegar? Muy bien, exacto. Esa es la respuesta correcta. A la conclusión que yo puedo llegar es que U es una función de X. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar. Que U está en función de X. ¿Por qué? Porque si U está todo en función de X, al derivar con respecto a Y, me da 0, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando teníamos cuando estábamos integrando en función de dos variables, la constante no era un número real, ¿verdad? Si estaba integrando con respecto a X, podemos decir que la constante de integración era una función con respecto a Y, y también si estaba integrando con respecto a Y, una constante de integración, una función con respecto a X. Bueno, entonces, el detalle aquí es que U bien podría ser una función de X, solamente de X. ¿De acuerdo? Pero hay otro detalle, que la parcial de U con respecto a X también es 0. Por lo que acá podríamos llegar a concluir que U sería una función de Y nada más, pero ya sabemos que no, ¿verdad? Porque esto da 0. Y tampoco puede ser una función de X porque esto da 0. Entonces llegamos a concluir que U es constante. ¿Sí? U es constante. ¿De acuerdo? Tiene que ser constante para que las dos derivadas parciales den 0. ¿Sí? Entonces, a la conclusión que llegamos es que U es constante. Y de la misma manera que hicimos esto, solo que ahora sustituyendo U por las derivadas respecto a V, de V con respecto a X y a Y, llegamos a concluir que V también es constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la conclusión que llegamos, a la conclusión completa que llegamos, es que como la parte real y la parte imaginaria son constantes, entonces toda la función es constante. Es una constante compleja. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? Muy bien. Excelente. Excelente. Bien, para concluir hoy entonces, solo vamos a ver las fórmulas en coordenadas polares, ¿verdad? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares se verían así. Parcial de U con respecto a R debería ser igual a 1 sobre R de la parcial de V con respecto a θ. ¿Sí? Se agrega este 1 sobre R. Y parcial de V con respecto a R sería menos 1 sobre R parcial de U con respecto a θ. Si la función está en términos de coordenadas polares, pueden usar estas ecuaciones, ¿verdad? Y también para la derivada, ¿verdad? Así como teníamos una derivada, en función de la fórmula para la derivada, si la función está en términos de en coordenadas polares, entonces se puede usar esta fórmula, ¿verdad? ¿Sí?
sencilla también. Cualquiera de las dos. Bien, muchachos.